que hemos tenido ahí en el tintero por algunos días, mis amados hermanos, una semana más o menos, que es el tema el yugo de los ancianos. Amén. El yugo de los ancianos, mis amados hermanos, como bien sabemos, ministra lo que es decadencia, vejez espiritual, también desaparecer completamente, pesadez, desvanecerse, abolido, que es como la falta del cumplimiento de la ley, este significado abolido. También otro significado es se desecha definitivamente, destrucción y a punto de cesar. ¿Qué es la palabra abolido? Dejar una norma o una institución sin vigencia, eliminar o suprimir de una autoridad. Amén. Esto ya en el programa La Pluma del Escribiente de los días miércoles por la noche ya lo ministramos, mis amados hermanos, así que nada más vamos a leer para poder desarrollar el tema en algo muy importante que es en relación a este tema, el yugo de los ancianos. El fin de Babilonia, Jezabel, Satanás y cualquier entidad espiritual de parte del reino de las tinieblas es llevarnos a vivir fuera de la autoridad de Dios y hacer que nos sometamos bajo su dominio y bajo su autoridad, haciendo así la voluntad de las tinieblas y apartándonos de la voluntad de Dios. Amén. Ese es el fin del reino de las tinieblas. Algo que tenemos que tener claro es de que el fin del reino de las tinieblas, por cuanto es inmundo, es convertirnos a cada uno de nosotros también en inmundos, pero por eso, mis amados hermanos, es necesario para nosotros el identificar en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, si en algún momento nos sentimos en decadencia, si espiritualmente hablando, mis amados hermanos, sentimos que no estamos dando fruto, que siempre lo mismo, si almáticamente, tal vez en nuestras relaciones sentimentales de matrimonio, de relación de padres e hijos y otro tipo de relaciones similares, sentimos que no avanzamos ni para un lado ni para otro, es muy probable, mi amado hermano, que sobre nuestras vidas pueda haber un yugo de la vejez, un yugo, mi amado hermano, que nos está asfixiando, cansando, agotando, nos tiene pensativos, deprimidos y sentimos que no hay salida, sentimos que no hay razón de ser. Es exactamente, mi amado hermano, lo que el sistema del reino de las tinieblas quiere para nuestras vidas, que no estemos nosotros con energía suficiente. Mi esposa, ella nos ha enseñado algunas cosas y una de las cosas que ella nos ha enseñado es que cuando ustedes y yo, como ministros, escudriñamos, mis amados hermanos, al tipo de gente que se encuentra dentro de nuestras congregaciones, con todo respeto lo voy a mencionar, pero dentro de las congregaciones, por eso la palabra congregación se congrega, ¿verdad? Gente con problemas de mentira, gente probablemente con problemas de adulterio, de fornicación, de problemas, con problemas de rencor, con problemas de chisme y podemos seguir mencionando el listado, mis amados hermanos, de problemas con el que la gente se congrega y muchas veces nosotros también tenemos algunos de esos problemas y a pesar de eso nos congregamos, pero mi esposa nos ha enseñado que un tipo de gente, mis amados hermanos, que nunca se va a encontrar en las congregaciones es gente desanimada, es gente cansada, es gente que ha perdido la visión. Ese tipo de gente no se encuentra en las congregaciones. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta es clara, porque por cuanto está desanimado, no tiene ánimos, no tiene aliento de hacer absolutamente nada y por lo tanto no podrá congregarse, aunque tenga el deseo o la curiosidad de asistir o ir a ver quién llegó o ir a ver cómo está la iglesia, pero no podrá congregarse. ¿Por qué? Porque están desanimadas. Así que este yugo del que estamos hablando, el yugo del anciano, lleva a que nosotros como personas, si dejamos que nos lo impongan o nos lo autoponemos, mis amados hermanos, esto nos va a llevar a
básicamente a desaparecer de las congregaciones, nos va a llevar, mis amados hermanos, a buscar estar descansando, y cualquier cosa que trate de cargarnos nos vamos a alejar rotundamente, y es exactamente el plan de Satanás, recordando que escrito está, mi amado hermano, textualmente dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino, mis amados hermanos, para darnos vida eterna y abundancia. Amén. Ahí nos damos cuenta entonces cómo el enemigo busca robar, mi amado hermano, robar la comunión con el Señor, destruye nuestra relación con el Señor, mis amados hermanos, y termina por matar y destruir nuestra vida espiritual. Entonces roba la comunión, mata nuestra relación y destruye nuestra vida espiritual. Es el plan del enemigo, y por eso tenemos que vivir, mis amados hermanos, rejuveneciéndonos como el águila. La base bíblica de este tema es Isaías capítulo 47 y versículo 6. Estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tu mano los entregué. No les mostraste compasión, dice, y aquí está la base bíblica de nuestro tema, sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo. Esa es la base bíblica. La palabra anciano significa ayo o dirigente del pueblo. Esto ya lo explicamos en nuestro tema anterior. Luego dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Este es el problema, mi amado hermano, de envejecer en todas las áreas. Envejecer en lo físico, en lo almático, o envejecer en lo espiritual. Porque la palabra dice acá, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo, dice, y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Ahí nos damos cuenta claramente, mi amado hermano, de cuál es el problema con el envejecer o hacerse viejo, que el siguiente paso es desaparecer. Ahora vamos a ver los significados de la palabra que dice acá, lo que se da por viejo. Esa palabra viejo significa hacer pasivamente, llegar a ser, significa, vean este significado, gastado, o declarar algo obsoleto. Prácticamente declarar algo obsoleto es algo que ya no tiene ningún uso, ningún fin, ninguna utilidad. Amén, es obsoleto. Envejecer, declarar viejo, y escuchen esto, anticuado. Cuando hablamos de este significado, no está relativamente hablando de vejez, sino está hablando, puede ser cualquier tipo de persona, como lo es un anciano, un adulto, un joven, y hasta cierto punto hasta un niño, sobre todo con cómo está la tecnología en la actualidad. Mis amados hermanos, estaba viendo yo de que la tecnología, que es lo que está haciendo con las nuevas generaciones, está formando a niños, los niños que tienen contacto con la tecnología, entiéndase celulares, tablets, computadoras, televisión y cosas similares. Dice que vienen a ser niños que son más agresivos, más distraídos, y niños con muy poca falta de, poca atención. Tienen mucha falta de atención. ¿Por qué? Porque viven en un mundo, mis amados hermanos, que prácticamente no es un mundo real, es un mundo virtual. Y en el momento que alguien quiera ponerles algún tropiezo, algún estorbo para que puedan desarrollar su vida virtual, entonces se convierten en anticuados. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir en su mundo, y todo lo demás, mis amados hermanos, entiéndase, una comunicación, una relación con sus padres, no la manejan, sino la única experiencia que tienen de un maestro es un teléfono, es una tablet, es una computadora, una laptop, y esa es la única experiencia que van teniendo con
con la enseñanza, y a la hora, por ejemplo, de querer llevarlos al salón de clases presencial, ya ahí se convierten ellos en anticuados. ¿Por qué? Porque ellos quieren nada más lo que han experimentado. Muchos de nosotros que no tenemos mucho tiempo de ser padres, a nosotros con mi esposa nos pasó, mis amados hermanos, que precisamente el primer año en el que nuestra hija iba a empezar a estudiar fue el año de la pandemia. Básicamente estudió como 2-3 meses y mucho, y una vez más dejó de estudiar, y hasta ahora prácticamente dos años después está empezando a tener contacto una vez más con las clases. Bendito Dios. Pero pongo este ejemplo porque esto puede pasar, mis amados hermanos, en este significado de anticuado, que no estamos hablando solamente de una persona anciana, sino estamos hablando desde un niño, un joven, un adulto, y claro está, un anciano también, de que no importa la edad que tengan, pueden convertirse en anticuados. Y básicamente, ¿qué es lo que hace el ser anticuado? El convertirlo en uno, mis amados hermanos, en lo que es un viejo o envejecer. Y eso, mis amados hermanos, claramente lo leímos, dice acá la palabra, está próximo a desaparecer. El otro significado es, mi amado hermano, estar caduco. Y algo que está caduco es algo que, si ustedes y yo, por ejemplo, vamos al supermercado, la mayoría de nosotros, cuando vamos al supermercado a la hora de adquirir un producto, muchas veces lo primero que se hace es ver la fecha de caducidad. Amén. Y comparamos la fecha en la que estamos y la fecha en la que el producto va a estar caduco. Entonces lo llevamos, o si nos damos cuenta de que ya el producto ya caducó, entonces no lo adquirimos. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra de que ese producto ya no sirve. Y sabemos que consumir productos así que ya no están, mis amados hermanos, buenos, puede enfermarnos. Y yo creo que por lógica nadie lo va a consumir. ¿Por qué? Porque ya está caduco. Y esto puede pasar con nosotros, mis amados hermanos, ya como pusimos el ejemplo anterior en anticuado, a que no importa la edad que se tenga, simple y sencillamente uno ya no tiene ánimos de hacer nada, uno ya no tiene deseos de hacer nada. ¿Por qué? Porque se va caducando, y el enemigo sabe esto. Por eso busca ponernos carga, busca ponernos yugos, y una vez más volvemos a la carga con esta famosa cita del libro de Isaías capítulo 10 versículo 27, en donde dice: acontecerá que en aquel tiempo la carga será quitada de tu hombro, y a causa de la unción los yugos se pudrirán. Entonces, si hay que buscar la unción, mi amado hermano, para que se pudran los yugos en este punto, es un yugo de la vejez, quitarnos todo cansancio, toda pereza, el sentir que no hay motivación, que no hay razón para nada. Es tiempo de que nos despojemos de esos yugos y le entreguemos al Señor nuestra vida por completo. Y como lo veíamos en el tema anterior de ayer en 8, que lo estuvimos platicando, mencionamos cómo el águila se rejuvenece, y una vez el águila se rejuvenece, prácticamente le queda, mi amado hermano, la mitad de la vida. Amén. El otro significado que vamos a estar mencionando es aquí de esta cita de Hebreos capítulo 8 versículo 13. Aquí dice claramente, y lo que se da por viejo, ya vimos los significados de esa palabra viejo. Ahora vamos a ver los significados de la palabra envejece. Viejo es ser anticuado y estar caduco. Pero ahora la palabra envejecer, tiene que ver, mis amados hermanos, literalmente con lo que es una persona, un animal, un ser vivo que envejeció. Que básicamente
Lo que la ciencia dice del ser humano y de los seres vivos es que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Pero en Cristo, mis amados hermanos, ustedes y yo sabemos que en Cristo no es así, sino en Cristo, mis amados hermanos, nosotros tenemos que nacer dos veces, amén. Nacer del agua y del espíritu, y nacer también del vientre de nuestra madre, en este caso, ¿verdad? Pero nos es necesario en Cristo nacer dos veces, mi amado hermano, y prácticamente la muerte no tendremos por qué verla, porque la ciencia dice nace, crece, se reproduce y muere. Pero en nuestras vidas, mis amados hermanos, podríamos decir que en Cristo básicamente es que nosotros, mi amado hermano, nacemos, crecemos, nos reproducimos, mis amados hermanos, y volvemos a nacer. Amén. Es ese nacimiento del nuevo hombre, ¿verdad? En donde reconocemos cuál es nuestra condición de necesitados y menesterosos del Señor, y reconocemos nuestra condición, muere el viejo hombre y nace un nuevo hombre. Amén. Así que en Cristo sabemos que está esa muerte, mi amado hermano, al viejo hombre, pero no se queda ahí, sino hay un nuevo nacimiento. Por eso les menciono esto, porque cuando hablamos de este significado de lo que la Biblia dice viejo y se envejece, viejo es anticuado y estar caduco, pero envejecerse es, mi amado hermano, es ser senil. Y cuando hablamos de ser senil, ahí sí estamos hablando de algo literal, mi amado hermano, en el cual el niño pues nace, verá, y conforme van pasando los años, pues ustedes y yo podemos pensar de que va creciendo, va haciéndose, convirtiéndose en un hombre, pero en realidad cuando lo analizamos desde este punto que estamos hablando, lo que está haciendo es que el niño ha empezado a envejecer, mi amado hermano. Y literalmente va a llegar a un punto en el que va a tener que ser senil. Y cuando hablamos de ser senil, mi amado hermano, estamos hablando ya de una persona de avanzada edad. Amén. De una persona, mis amados hermanos, en medio de la cual ya tiene cierta edad. Aquí en nuestro país, por ejemplo, en Guatemala, no sé cómo sea allá en Costa Rica, o si hay alguno que está por ahí conectado, mis amados hermanos, sintonizando la radio y tiene a bien escribirme para ver cómo es allá en Costa Rica. Pues aquí en Guatemala a una persona se le llama de la tercera edad a partir de los 60 años. Algunos, para adornar el título, ¿verdad?, le ponen ciudadano de oro a partir de los 60 años. Y a partir de los 60 años es lo que la ley dice, pero lamentablemente muy pocas personas lo hacen. Una persona de 60 años se le entrega lo que es un carnet, un tipo de DPI, un documento de identificación, en donde demuestra que ya tiene esa edad, y algunos servicios le son gratuitos, algunos, no todos. ¿Por qué? Por este título que se le da de ciudadano de oro, de que por el hecho de que ya ha trabajado merece algunos privilegios, y de eso estamos hablando cuando se habla de ser senil. Pero hay algo muy importante acá, mi amado hermano, en estos significados de la palabra anciano, de la palabra viejo o la palabra envejecer. Amén. Aquí vemos donde la Biblia dice, estas son las tres palabras que voy a mencionar, de las cuales vamos a ver, mi amado hermano, cómo el yugo de los ancianos estorba el cuerpo, estorba el alma y estorba el espíritu. Amén. La primera palabra que vamos a ver es la palabra anciano, que dice Isaías 47:6, que dice sobre el anciano. Esa palabra vamos a escudriñarla
para demostrar con bases bíblicas cómo, repito, el yugo de los ancianos estorba a la persona, no importa si sea niño, joven, adulto o anciano, pero lo estorba en espíritu, en alma, en cuerpo. Entonces vamos a escudriñar la palabra de Isaías 47:6, la palabra anciano. Luego vamos, mis amados hermanos, vamos a escudriñar la palabra viejo y luego la palabra envejece o envejecer. Vean, acá hay algo muy interesante. El yugo de los ancianos, escuchen bien esto, ministra. Creo que no debía haber colocado esa palabra ministra, pero bueno, ya está colocada ahora. Pero vamos a escudriñar, tal vez hubiera escrito la palabra el yugo de los ancianos carga, estorba, amén. El ser integral, estorba el espíritu, estorba el alma y estorba el cuerpo, amén. Pero también cabe la palabra ministrar, porque este yugo, mi amado hermano, va a buscar ministrar lo que le corresponde al cuerpo, al alma y también, mi amado hermano, al cuerpo, al alma y al espíritu. La palabra espíritu, ¿cómo estorba, mi amado hermano, el yugo de los ancianos al espíritu? Por medio de lo que son los significados que ya leímos. De la palabra saquem, luego esto es el anciano, y aquí tiene que ver con un anciano, es un dirigente del pueblo, amén, y es el espíritu el que nos dirige a toda verdad. Entonces cuando vemos acá en qué momento o a quienes, ya lo vimos en los significados que leímos, mi amado hermano, a quienes estorba el yugo de los ancianos, aquellos que están llamados a dirigir, amén. ¿Y por qué entendemos que estorba acá el yugo de los ancianos al espíritu? Porque habla que el yugo es impuesto sobre el anciano es dirigente del pueblo y es el espíritu, así lo dejó dicho el Señor Jesús, que era necesario que Él se fuera, pero que no nos dejaría huérfanos, sino que nos enviaría otro consolador, porque el Espíritu Santo nos dirigiría hacia toda verdad. Amén. Y aquí está claro. Entonces, si tú y yo estamos, hemos sido llamados para dirigir, podemos pensar a una congregación como pastor, para dirigir algún área, mi amado hermano, dentro de la congregación. Puede ser el área de alabanza, el área de servidores, el área de danza, el área de niños y así sucesivamente. Pero tú y yo fuimos llamados a dirigir. El yugo de los ancianos tarde o temprano puede estorbarnos, puede cansarnos por medio de cómo es la gente, por medio de el trato que la gente nos da, de si la gente es obediente, la gente no es obediente, la gente se sujeta, no se sujeta. Y lógicamente vamos entendiendo, ¿verdad?, de que si la gente que está bajo nuestro cargo, puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier lugar, en la misma familia, mi amado hermano, si la gente que tenemos bajo nuestro cargo es gente que se nos sujeta, pero se sujeta por amor, no por lo que le podamos dar u ofrecer, entonces esto va a ser, mi amado hermano, lo que la Biblia dice, que nuestro yugo será fácil, que nuestra carga será ligera. Pero vaya si no es desgastante, mi amado hermano, estar lidiando con un hijo, con un compañero, con un miembro de la congregación que desea hacer su voluntad. Es desgastante, mi amado hermano, estar batallando por la gente para que a ellos mismos les vaya bien, y esto puede convertirse en un yugo. Por eso la palabra del Señor claramente dice que si estamos cansados, que si estamos trabajados, ven a mí, ven a Él, vamos a Él, que Él nos va a hacer descansar. Lo delicado de esto, mi amado hermano, de estar con yugos en el espíritu, es que ya no vamos a tener el deseo de poder dirigir a la gente, porque lamentablemente la gente paga mal, mi amado hermano.
Hoy leía más o menos una frase, vamos a ver si me recuerdo, que más o menos decía: qué bonita es la vida, pero qué hipócrita es la gente, decía. Entonces no vamos a tomar eso como doctrina, ¿verdad? Pero lo traigo a colación, mi amado hermano, porque muchas veces la hipocresía de la gente a la cual nosotros estamos llamados a dirigir, y que lógicamente si los queremos dirigir no les vamos a desear ningún mal, ningún daño, ninguna afrenta. Y qué mal, qué triste, qué duro es, mi amado hermano, que nos traicionen, que nos paguen mal, que como lo decimos ya sea acá o en Costa Rica, que nos jueguen la vuelta. Que cómo duele cuando la gente no puede ser sincera ni consigo mismo, y mucho menos con uno, mi amado hermano, que uno como pastor lo que está deseando es verles el bien. Y esto es lo delicado de que haya yugo, mi amado hermano, en nuestro espíritu, porque ya no vamos a tener el deseo de dirigir a la gente. Y sabes que la Biblia, ¿qué es lo que dice, mi amado hermano? Que si se hiere al pastor, el pueblo se dispersa, dice la palabra del Señor. Y si tú y yo, mi amado hermano, yo estoy poniendo el ejemplo de un pastor, como esposos, como padres, como jefes podemos ser también, o como ministro, estamos cansados en nuestro espíritu, nos sentimos cansados, que ya no tenemos el deseo de continuar, corremos el riesgo, mi amado hermano, de que mucha gente también se descarríe. Así que nos es necesario a nosotros despojarnos de todo yugo que quiera estarnos cargando, haciéndonos sentir desanimados, haciéndonos sentir envejecidos, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque recordemos que sea como sea, si somos padres, si somos esposos y si somos pastores, tarde o temprano daremos cuenta, mi amado hermano, de qué fue lo que hicimos con aquello que Dios nos dio. Y la palabra claramente dice que el que es fiel en lo poco, Dios se va a encargar de ponerlo en lo mucho. La Biblia dice que el que es fiel en las riquezas perecederas, Dios se va a encargar de darle las riquezas verdaderas, mi amado hermano. La Biblia también nos demuestra con estas bases bíblicas que acabamos de poner, de que si tú y yo, mi amado hermano, somos fieles, podemos poner el ejemplo acá. Podemos poner el ejemplo acá, mi amado hermano, de Jacob. Amén. De que Jacob, mi amado hermano, trabajó por algo que no le pertenecía, que no era de él, mi amado hermano, mas sin embargo Dios le dio a Jacob lo que le pertenecía, mi amado hermano. Así que es tiempo de que tú y yo nos fieles, mi amado hermano, con aquello que no nos pertenece, para poder administrarlo bien, y luego, mi amado hermano, vamos a poder nosotros ser fieles, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Así lo desatamos y así lo creemos, mi amado hermano, en nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, mi amado hermano, porque Él es bueno y permanece para siempre, mi hermano. En el nombre de Jesús, como seguimos hablando acá, esto es lo que acontece, mi amado hermano, con nosotros cuando aprendemos a ser fieles en lo poco, en lo injusto y en lo que no es propio. El Señor nos va a dar lo que es propio, lo que nos corresponde, lo que nos pertenece, mi amado hermano, y te vas a dar cuenta de que así será en tu vida. Entonces, en el nombre de Jesús, aprendamos a identificar los problemas que tú y yo podamos estar teniendo en nuestro espíritu, mi amado hermano, y te vas a dar cuenta de que entonces todo yugo, toda carga, toda falta de deseo, mi amado hermano,
de no continuar dirigiendo a aquellos que Dios te ha puesto, va a desaparecer. Y en el nombre de Jesús, Dios hará esa obra en tu vida, mi amado hermano, esa obra que te llevará a estar en mucho, porque así lo dice la palabra: el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. En el nombre de Jesús, espero con la ayuda del Señor estarme dando a entender en esta oportunidad, mi amado hermano, con este tema de el yugo del anciano. El yugo de los ancianos entonces estorba al espíritu, quitándole a uno el deseo de querer dirigir, llevándolo a uno a un punto, mi amado hermano, en el cual le podamos decir a los que están bajo nuestro cargo, que miren qué hacen. Yo ya les hablé, que miren qué hacen. Al final, cuando vengan con las consecuencias, a ver qué hacen. Y de alguna forma, mi amado hermano, la Biblia nos invita a exhortar a tiempo y a exhortar fuera de tiempo. El Señor, Dios Todopoderoso, así lo hace con nosotros. Él habla a tiempo, Él habla afuera de tiempo, Él habla de muchas formas, y la Biblia dice que Él no se dormirá el que guarda a Israel. Antes bien, Él siempre va a estar al cuidado, al pendiente, mi amado hermano, de cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús también dijo: mi Padre hasta el día de hoy trabaja, y yo también hasta el día de hoy trabajo. Así que si nos han levantado, como nos han dado el privilegio de ser padres, porque no muchas personas pueden ser padres, mis amados hermanos, o no todas, mejor dicho, porque muchas personas sí, pero no todas las personas pueden ser padres. Tampoco no todos pueden ser ministros, tampoco no todos pueden ser jefes, mi amado hermano. Y si nos han dado ese privilegio de estar como cabeza y no como cola, no desmayemos, dice la palabra del Señor, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si perseveramos. Así que en el nombre de Jesús te animo, te invito, te exhorto, como quieras tomarlo, y me hablo a mí mismo, le hablo a mi alma, mi amado hermano, a que no desmayemos. Imaginémonos en este momento, si por ejemplo cuando Dios llama a Moisés o a Gedeón, mi amado hermano, o al mismo Jefté, que son tres de los hombres que se me vienen ahorita a la mente, ¿verdad? De que los tres en más de algún área de su vida eran débiles, en más de algún área de sus vidas estaban deshabilitados para cumplir con el llamado que Dios les estaba haciendo. Mas sin embargo, mi amado hermano, Dios fijó su mirada en estos tres. Moisés era tartamudo, dice la Biblia. Gedeón era miedoso, y Jefté, mi amado hermano, prácticamente era el hijo de una prostituta. En aquellos tiempos era un bastardo, el cual no merecía, ni siquiera merecía la porción de un hijo, mucho menos el ser libertador de un pueblo. Mas sin embargo, Dios fijó su mirada en estos tres, que muy probablemente para nosotros dentro de nuestra congregación, tener este tipo de gente como Moisés, un tartamudo, tener un miedoso como, como Gedeón, y quizá tener un hijo, mi amado hermano, que ha sido el fruto de una prostituta, quizás nosotros como seres humanos no tomaríamos en cuenta a este tipo de gente. Mas sin embargo, para Dios, mi amado hermano, las características que estos tres hombres tenían, y así hay muchos más, pero yo estoy mencionando solo tres en este momento, probablemente no hubieran sido tomados en cuenta. Mas sin embargo, para Dios, a pesar de sus características, Él sí los tomó en cuenta. No solamente los tomó en cuenta, sino básicamente los tres en su determinado momento fueron libertadores de su pueblo. O sea, de gente menospreciada, de gente que pudo haber estado cargada en su espíritu con falta de deseo de dirigir. Dios los tomó, mis amados hermanos, y de cada uno de ellos hizo algo muy bueno, algo muy glorioso. Así que si el Señor te ha puesto a ti, mi amado hermano, me ha puesto a mí
como dirigente, no desmayemos, no desmayemos. Yo te invito, una vez más te lo repito, te animo y te exhorto, no desmayemos. ¿Por qué? Porque a su tiempo, dice la palabra del Señor, vamos a cosechar. A su tiempo vamos a cosechar, mi amado hermano. Y te vas a dar cuenta que se cumplirá en tu vida y en la mía lo que la palabra dice. De que sembramos, mis amados hermanos, con lágrimas, sembramos con dolor. Y la verdad les digo, hablando como pastor solamente, un pastor, mi amado hermano, puede entender a otro pastor. Pero alguien que no ha tenido el privilegio, la dicha de ser ministro primario y lidiar o trabajar o disfrutar a la gente, no va a poder comprender, mi amado hermano, el por qué muchas veces como pastores actuamos como actuamos, hablamos a veces como hablamos, porque a veces, mi amado hermano, el link, por así decirlo, entre pastor y padre es muy débil y ya llega un punto en el que uno no sabe si le está hablando a las ovejas como pastor o como padre o viceversa, ¿verdad? Las ovejas no saben si el que les está hablando es un pastor o es un padre, porque si ustedes y yo nos analizamos, mi amado hermano, en este momento como ovejas, yo creo que la mayoría de nosotros no soportaríamos a ningún pastor que nos hable como nos hablan nuestros papás. Porque nuestros papás, mi amado hermano, muchos de ellos los bendecimos, pero muchas veces nuestros padres a la hora de corregirnos, y no estoy juzgando a ningún padre, que Dios me libre, solo estoy poniendo este ejemplo para que nos demos cuenta de que si nuestros pastores nos trataran como nos tratan nuestros padres en casa, no soportaríamos a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque aparentemente el pastor, la pastora no tienen el derecho de hablarme así, porque tenemos la idea, mi amado hermano, y así es. Pero tenemos la idea de que un ministro tiene que hablarnos solo con amor, mas sin embargo vemos a Jesús en la Biblia, mi amado hermano, hablándole a sus discípulos con amor, pero también hubo un momento en el que la gente se empezó a ir, porque el Señor Jesús les dice: ustedes me siguen, ustedes están conmigo porque yo les doy de hartar. Así lo dice textualmente y literalmente algunas versiones. Y los apóstoles empiezan a decirle a Jesús: Señor, todos se han ido. Y Jesús les dice: no se quieren largar ustedes también. Así lo dice, mi amado hermano. Miren a Jesús hablando y diciéndole a sus discípulos: no se quieren largar ustedes también. Y de ahí viene aquella famosa frase que todos conocemos, ¿verdad? El apóstol Pedro saliendo adelante como siempre: Señor, ¿a quién iremos? Si solo en ti, si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solo en ti hay vida eterna. Por eso hago este énfasis, mi amado hermano, de que muchas veces ese link, que es la palabra que se me ocurre ahorita para ejemplificar esto, entre ser pastor y ser padre es muy débil, mi amado hermano, y muchas veces las ovejas piensan que nosotros como pastores no las amamos, porque probablemente no les estamos hablando en ese momento como pastores, sino les estamos hablando como padre. Y yo recuerdo, mis amados hermanos, a mis padres cuando me corregían. La mayoría de veces que ellos me corregían, mi amado hermano, no lo hacían con amor. Me dieron amor, claro que sí, pero cuando me corregían o cuando me regañaban o cuando me castigaban, yo veía que no había amor de por medio, porque a veces, mi amado hermano, hasta fueron quizá abusivos, a veces fueron, tal vez hasta se sobrepasaron en la forma de corregirme o de castigarme o de pegarme. Mas sin embargo, ¿por qué, mi amado hermano? Como hijos soportamos eso porque amamos a nuestros padres, porque nuestros padres nos aman, y aún algunas veces también porque en medio de todo había algo, mi amado hermano, que nos hacía estar conscientes, estar seguros de que
Si nos íbamos de casa, no íbamos a poder, mi amado hermano, como hijos, vivir solos, no nos íbamos a poder mantener solos. Entonces yo espero estarme dando a entender con esto que estoy hablando, porque todo esto, mi amado hermano, es lo que viene a ser el yugo de los ancianos, mi amado hermano, a cargar al dirigente para que ya no tenga el deseo, mi amado hermano, de querer seguir dirigiendo, ¿verdad? Sino antes bien se vaya cargando y cargando y se queden, mi amado hermano, y se dejen a las ovejas a la intemperie, a la expectativa, y muy probablemente a veces esperando, mi amado hermano, bueno, no esperando, sino a la hora de que el pastor, el dirigente, el padre ya no tenga el deseo. ¿Qué es lo que va a acontecer, mi amado hermano? Lo que va a acontecer es que muy probablemente las ovejas, los hijos y los compañeros quizá vengan a ser destruidos, a que se aparten. Así que yo creo que vale la pena, mi amado hermano, dar esa milla extra para glorificar el nombre de nuestro buen Dios, mi amado hermano. Bendecimos a nuestro Padre. Mi amado hermano, vamos a pasar a este otro punto muy importante, al igual que el otro también, que tiene que ver con lo que es el alma, mi amado hermano. Y aquí nos damos cuenta de que, claro está, ¿verdad? De que el yugo del anciano, de los ancianos, mi amado hermano, estorba el espíritu. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Ya nos quedan unos 10 minutos para poder explicar los otros dos, mi amado hermano, que son el alma y el cuerpo. Y dice acá, mi amado hermano, lo que voy a leer son significados que ya leímos. Amén. Ahora vamos a hablar de cómo puede estorbar el yugo de los ancianos el alma. Entonces, el del espíritu está claro cómo lo estorba, con el punto, mi amado hermano, de que uno ya no quiera continuar jalando, por así decirlo, a las ovejas, aunque mi amado hermano, el punto está acá en el que la Biblia dice claramente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Pero sabemos que hay muchas ovejas, mi amado hermano, que muchas veces tienen actitudes, con todo respeto lo mencionamos, de cabritos, ¿verdad? Pero más sin embargo creo que vale la pena, mi amado hermano, esforzarse. Así que vamos a avanzar al segundo punto, que es el alma. Y el alma nos habla en la palabra, aquí es la palabra palio, y significa viejo, también significa alma. Y aquí, mi amado hermano, está claro, ¿verdad?, de que esta palabra viejo significa alma. Y en el otro significado nos habla acerca, mi amado hermano, del ser anticuado. Y anticuado dice que es una persona que tiene ideas o costumbres anticuadas, cosas pasadas de época. Amén. Vean qué interesante cómo el alma, mi amado hermano, es la que se va cansando, la que se va agotando, la que va, mi amado hermano, haciendo las cosas de tal forma que no se tienen que hacer. Pero en el nombre poderoso de Jesús no será así, ni con tu alma ni con la mía. Amén. Repito, cuando hablamos de cómo el yugo de los ancianos estorba el alma, viene de esta palabra palaío, que significa viejo y significa alma. Y aquí está el significado de la palabra anticuado. Amén. ¿Y qué significa la palabra anticuado? Persona que tiene ideas o costumbres anticuadas. Y aquí creo que se entienden un poco mejor. Cosas
pasadas de época. Recuérdense que mencionábamos el significado, mi amado hermano, de cómo el ser anticuado puede estorbar aún a los niños. Y para los niños, por la tecnología, una de las cosas, mi amado hermano, que ha pasado de época es la comunicación, es un abrazo, es el andar de la mano con sus padres, porque ahora es muy difícil. Yo recuerdo que en nuestras épocas, mi amado hermano, había demasiada gente en las calles y sobre todo niños y jóvenes jugando sanamente, pero en la actualidad no se ve mucha gente en la calle, mucho menos niños, no solamente por lamentablemente cómo se ha puesto los ambientes llenos de violencia y los famosos robaniños, que Jehová los reprenda, mis amados hermanos, por dedicarse a esas prácticas tan perversas, sino también porque ahora los niños están encerrados con videojuegos, con la televisión, ahora con estas plataformas, mi amado hermano, valga la propaganda, como Netflix, Disney y sucesivamente, plataformas que puede ver a uno ahora cualquier tipo de película desde la comodidad de su hogar, sin tener necesidad de ir a alquilar o de ir al cine, ¿verdad? Entonces los niños están encerrados y hace que pase esto, cosas pasadas de época. Para ellos ya es pasado de época salir a jugar, mi amado hermano, a divertirse, a correr sanamente. Y eso es que imagínense qué tremendo que el ser anticuado estorbe, mis amados hermanos, a los niños. Y vamos a ir terminando, mi amado hermano, porque ya el tiempo se nos ha terminado, con el punto de el cuerpo. Amén. Como el yugo de los ancianos ministra el cuerpo. Ya explicamos cómo estorba el alma la estorba haciendo anticuada a las personas o llevándolos a pensar o a hacer cosas pasadas de época, o a pensar de que ahora, mi amado hermano, otras cosas son más importantes que lo que pueda ser la relación entre padres e hijos. Y por último, más sin embargo, no es este el final del tema, sino solo es el final de mi participación en este horario, porque después de esto viene ya lo que es el primer punto, mi amado hermano. Amén. Pero aquí nada más desglosamos rapidito cómo el yugo de los ancianos estorba o ministra estorbo, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo. Aquí viene de la palabra jerasco y es envejecer, y aquí veíamos que esto significaba ser senil. Y cuando se habla de ser senil, se habla de una persona de avanzada edad en la que se advierte su decadencia física. Ahí está claro, mi amado hermano, cómo aquí ya empieza a estorbar el cuerpo. Y literalmente, mi amado hermano, cuando tú y yo visitamos al médico por cualquier cosa en nuestro cuerpo, lo primero que el médico siempre va a recetar, mi amado hermano, o a preguntar es si uno hace ejercicio y qué tanta agua bebe uno y qué también se alimenta. Tres cosas que son básicas: el ejercicio, el agua, la cantidad de agua pura, ¿verdad?, que uno beba, y que también uno se alimenta, porque de esas tres cosas, mi amado hermano, ahí se centra lo que es la salud del cuerpo. Pero no vamos a poner solamente ejemplos terrenales, ¿verdad?, porque el cuerpo, mi amado hermano, también la Biblia nos habla de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La Biblia también menciona que el corazón alegre hermosea el rostro. La Biblia también habla, mi amado hermano, que mientras que tú y yo ocultemos las cosas, que haya cosas en nuestras vidas que nadie sabe que probablemente son malas, porque normalmente cuando uno obtiene un éxito, este sí lo publica, pero cuando hace cosas malas o negativas, se mantienen en lo oculto. Y la Biblia dice que cuando uno tiene este tipo de cosas, mi amado hermano, en lo oculto,
claramente dice: mientras callé, mis huesos se consumían. Mientras callé, mi espíritu se consumía. Entonces démonos cuenta ahí, si dice los huesos, mi amado hermano, entonces hay cosas del alma que tienen la capacidad de estorbar literalmente el cuerpo. Los médicos han demostrado que 8 de cada 10 enfermedades son psicosomáticas. ¿Y qué significa esto de psicosomática? Que empiezan en la mente, mi amado hermano. Ahí viene la palabra psique o suque, que tiene que ver con la mente y con los pensamientos, y han demostrado que 8 de cada 10 enfermedades provienen de ahí. Ciertamente sabemos que pasamos por un periodo duro que hasta la fecha no se ha logrado sobresalir, mi amado hermano, con lo que es el COVID. Pero algo que nos dimos cuenta, mi amado hermano, de que ciertamente pues esta enfermedad estuvo, ¿verdad? Y algo que nos dimos cuenta es de que mucha gente no se murió por esta enfermedad, sino se murió por el miedo. Porque como esta enfermedad, una de las cosas que venía a hacer era a tapar las vías respiratorias, entonces más, mi amado hermano, que en realidad sus vías respiratorias se taparan. Las vías respiratorias no se taparon por la enfermedad en sí, sino las vías respiratorias se les terminaron bloqueando por el pánico, por el miedo. Yo no sé si en algún momento, mi amado hermano, tú has experimentado miedo, pánico. Y algo que acontece es que uno siente que literalmente se está ahogando. Entonces mucha gente, mi amado hermano, su cuerpo pues terminó muriendo no por la enfermedad, sino por el miedo. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo se cumple lo que la ciencia ha demostrado, de que 8 de cada 10 enfermedades empiezan, mi amado hermano, en la mente, empiezan en el alma, empiezan con los pensamientos y terminan dañando, lastimando, maltratando y muchas veces hasta matando el cuerpo, convirtiendo a jóvenes, mi amado hermano, con cuerpos seniles, con cuerpos ancianos, sin deseos en su alma, ni en su cuerpo, ni en su espíritu. Jóvenes de 20 años que no tienen ni siquiera la más mínima idea de qué van a hacer con su vida, se sienten cansados, solos, agobiados, frustrados, fracasados, derrotados, y apenas, mi amado hermano, tienen 20 años, están empezando a vivir, están empezando a experimentar muchas cosas y ya apenas en su inicio se sienten derrotados. Pero que Dios tenga misericordia, mi amado hermano, de nuestras vidas. Pues por mí, hasta acá mi participación en este momento, mi amado hermano, acá en la cabina de RJ Radio, la radio que ustedes saben que ha llegado para quedarse en nuestros